Me llamo Roberto, tengo 68 años y hace 6 meses descubrí que los últimos 40 años de mi vida fueron una mentira. No el tipo de mentira que te cuentan para protegerte, ni siquiera el tipo de mentira que duele pero que entiendes. No, fue el tipo de mentira que te hace cuestionar cada momento, cada beso, cada te amo que dijiste y que te dijeron durante 4 décadas. Hace 6 meses, en nuestro aniversario número 45 de matrimonio, mi esposa Carmen me entregó una caja. Dentro había cartas, cientos de cartas. Y cuando terminé de leerlas, cuando entendí lo que significaban, me di cuenta de algo terrible. Toda mi vida adulta fue construida sobre una traición que nunca cometí. Y la mujer que dormía a mi lado durante 40 años fue la arquitecta de la mentira más cruel que alguien puede hacerle a la persona que ama. Pero déjenme empezar por el principio, porque para entender por qué estoy contando esta historia ahora, 6 meses después de esa revelación, necesitan saber quién era yo hace 40 años y quién creí ser todo este tiempo. Tenía 28 años cuando conocí a Carmen. Ella tenía 25. Nos conocimos en una fiesta de un amigo común. Yo trabajaba como contador en una empresa mediana. No era rico, pero tampoco pobre. Tenía un departamento pequeño, un auto usado y planes de ascender en mi carrera. Carmen era maestra de primaria. Dulce, paciente, con esa forma de hablar que te hacía sentir que todo iba a estar bien. Nos enamoramos rápido. Demasiado rápido, tal vez. Pero a esa edad, uno no piensa en eso. Uno solo siente. Nos casamos un año después de conocernos. La boda fue sencilla pero linda. Sus padres no estaban muy contentos con la elección. Querían que ella se casara con alguien de más futuro. Pero Carmen los convenció de que yo era el hombre correcto. O eso pensé en ese momento. Ahora ya no sé qué pensar de nada. Los primeros 5 años fueron buenos, no perfectos, ningún matrimonio lo es, pero buenos. Teníamos nuestros problemas de dinero como todos los matrimonios jóvenes. Discutíamos por tonterías, pero nos amábamos, o al menos yo la amaba a ella. Y ella, bueno, supongo que ahí es donde todo se complica. Cuando llevábamos 5 años casados, algo cambió en mí. No fue un cambio dramático, fue gradual. Como cuando una planta se seca tan lentamente que no te das cuenta hasta que está completamente muerta. Yo empecé a sentir que mi vida estaba vacía. No era culpa de Carmen, era algo en mí. Me miraba al espejo por las mañanas y veía a un hombre de 33 años que ya vivía como si tuviera 60. Trabajo, casa, cena, televisión, dormir. Trabajo, casa, cena, televisión, dormir. Una rutina sin fin. Fue en esa época cuando conocí a Lucía. Lucía era la mejor amiga de Carmen desde la universidad. La conocía desde nuestra boda. Había sido dama de honor, pero nunca habíamos pasado tiempo a solas. Hasta que un día Carmen me pidió que fuera a recoger a Lucía al aeropuerto porque ella tenía una reunión de padres en la escuela. Lucía había estado viviendo en otra ciudad durante esos 5 años, pero ahora volvía para quedarse. Iba a buscar trabajo en nuestra ciudad. Fui a buscarla. Y en el camino de vuelta del aeropuerto, hablamos. Realmente hablamos. De cosas que yo no hablaba con Carmen. De sueños que había abandonado. De viajes que quería hacer. De libros que quería leer. Lucía me escuchaba de una manera diferente. No me juzgaba. No me decía tienes que ser práctico o eso no paga las cuentas. Solo escuchaba. Y así empezó. No fue instantáneo. Fueron meses de encuentros casuales. Ella venía a casa a visitar a Carmen y se quedaba a cenar. Yo la llevaba a entrevistas de trabajo cuando Carmen estaba ocupada. Pequeñas cosas. Pero con cada encuentro yo sentía algo que no había sentido en años. Me sentía vivo. Hasta que una noche, 6 meses después de que ella volviera a la ciudad, pasó. Carmen había salido de viaje con su madre por el fin de semana. Una escapada de madre e hija que yo mismo había sugerido porque veía que Carmen estaba estresada con el trabajo. Lucía llamó. Dijo que tenía una botella de vino y que necesitaba hablar con alguien porque había tenido un mal día en su nuevo trabajo. Le dije que viniera. Tomamos vino, hablamos y en algún momento, no sé exactamente cuándo ni cómo,
nos besamos, y luego pasó más que un beso. Me desperté al día siguiente con una mezcla de euforia y culpa que nunca había sentido. Lucía estaba dormida a mi lado en mi propia cama, en la cama que compartía con Carmen, y lo primero que pensé fue, ¿qué hice? Pero lo segundo que pensé, y esto me avergüenza admitirlo ahora, fue, quiero volver a hacerlo. Lucía se despertó, me miró, y dijo algo que nunca olvidaré. Esto no puede volver a pasar. Carmen es mi mejor amiga, tú eres su esposo. Fue un error. Yo asentí. Dije que sí, que fue un error, que nunca volvería a pasar. Pero pasó, una vez más, una semana después, y luego, otra vez. Durante 2 meses, Lucía y yo tuvimos un affair. Nos veíamos cuando Carmen trabajaba, en mi departamento, en su departamento. Incluso una vez en un hotel porque necesitábamos escapar, aunque fuera por unas horas de la culpa que nos estaba comiendo vivos. Y entonces, una tarde de domingo, Carmen llegó temprano a casa. Yo estaba con Lucía en nuestra cama. Carmen abrió la puerta del dormitorio. No gritó, no lloró, solo se quedó ahí parada mirando. Lucía se levantó rápidamente, se vistió en segundos, murmuró, «Lo siento», y salió corriendo. Yo me quedé ahí desnudo, con las sábanas tapándome hasta la cintura, esperando el infierno, pero el infierno no llegó. Carmen se sentó en el borde de la cama, me miró y dijo con una calma que me aterrorizó más que cualquier grito, «¿La amas?». Yo no supe qué decir, porque la verdad es que no lo sabía. ¿Amaba a Lucía? ¿O solo amaba la forma en que me hacía sentir? ¿Amaba todavía a Carmen? ¿O solo amaba la comodidad de nuestro matrimonio? No lo sé, fue lo único que pude decir. Carmen asintió. Se levantó, caminó hacia la puerta y antes de salir dijo, «Está bien, te perdono, pero Lucía no puede volver a formar parte de nuestras vidas. Tú decides, ella o yo, pero decides ahora». Yo elegí a Carmen. No sé si fue amor o cobardía, probablemente ambas cosas. Le dije que lo sentía, que fue un error, que nunca volvería a pasar, que la amaba a ella. Lucía desapareció de nuestras vidas ese mismo día, cambió de número, se mudó de departamento. Carmen me dijo que había hablado con ella y que Lucía había aceptado marcharse de la ciudad para que nosotros pudiéramos salvar nuestro matrimonio. Y así fue. Lucía se fue, y yo nunca volví a verla. Durante los siguientes 40 años, Carmen y yo seguimos casados. Tuvimos 2 hijos, un varón y una niña. Compramos una casa, vimos a nuestros hijos crecer, irse a la universidad, casarse, darnos nietos. Yo ascendí en mi trabajo. Me convertí en contador senior, luego en socio de una firma pequeña. Carmen siguió siendo maestra hasta que se jubiló hace 5 años. Desde afuera teníamos el matrimonio perfecto, pero algo había cambiado después de esa tarde, y nunca volvió a ser como antes. Carmen nunca volvió a mencionar la traición, ni una sola vez en 40 años. No me lo echó en cara en discusiones, no lo usó como arma cuando peleábamos. Nunca. Era como si hubiera decidido borrar ese episodio de nuestra historia, y yo, cobarde como siempre, agradecí ese silencio, porque significaba que no tenía que enfrentar lo que había hecho, pero había señales que yo ignoré o que interpreté mal durante 40 años. Carmen ya no me tocaba de la misma manera. Seguíamos teniendo relaciones sexuales, pero era diferente, más mecánico, como cumplir con un deber. Ya no había esa pasión que teníamos al principio. Evitaba las fotos juntos. Cuando los niños querían sacarnos fotos familiares, ella siempre encontraba una excusa para estar en el fondo o para estar ocupada sirviendo algo. En las fechas especiales, aniversarios, cumpleaños, ella era cordial pero fría. Me daba regalos prácticos. Calcetines, corbatas, nunca algo personal, nunca algo que dijera, te conozco, sé lo que amas. Pero lo más extraño era el correo. Durante 40 años, Carmen siempre recogía el correo antes que yo. Aunque yo llegara primero a casa, ella corría a la puerta apenas escuchaba el auto. Al principio pensé que era porque esperaba cartas de su madre o de amigas. Luego dejé de preguntarme por qué. Era solo una costumbre más. Yo interpreté todo esto como las cicatrices normales de una traición. Pensé que era el precio que tenía que pagar por lo que había hecho, y lo acepté.
porque en el fondo sentía que lo merecía. Me había castigado a mí mismo durante 40 años. Me había convertido en el mejor esposo posible para compensar esos 2 meses de traición. Nunca volví a mirar a otra mujer. Nunca volví a salir con amigos a bares. Rechacé viajes de negocios que implicaran quedarme fuera más de un día. Me convertí en un prisionero voluntario de mi propia culpa, y Carmen lo permitió, o eso pensé. Hace 6 meses celebramos nuestro aniversario número 45 de matrimonio. Nuestros hijos organizaron una cena en un restaurante bonito. Estuvieron nuestros nietos. Fue una noche agradable. Cuando volvimos a casa, Carmen me dijo que tenía un regalo para mí. Me extrañó porque nunca me daba regalos en nuestro aniversario. Pero me senté en el sofá y esperé. Ella trajo una caja. No era grande, del tamaño de una caja de zapatos. La puso en mis manos y se sentó a mi lado. Me miró con una expresión que no pude descifrar. No era tristeza, no era felicidad, era algo final. «Ábrela», dijo. La abrí. Dentro había cartas, cientos de cartas, todas en sobres blancos, algunas amarillentas por el tiempo, otras más recientes, todas dirigidas a mí, con mi nombre y nuestra dirección, con estampillas, con matasellos de diferentes años. Miré a Carmen confundido. «¿Qué es esto?» «Léelas», dijo simplemente. Tomé la primera carta. Estaba fechada 2 meses después de que Lucía desapareciera de nuestras vidas. El sobre decía Roberto, con la letra de Lucía. La reconocí inmediatamente. La abrí. Dentro había una hoja escrita a mano. Roberto. «No sé si esta carta llegará a ti o si Carmen la interceptará primero, pero necesito que sepas que me arrepiento de lo que hicimos, no por nosotros, sino por ella. Carmen no merece esto, pero también necesito que sepas que no fue solo sexo para mí. Sentí algo real y creo que tú también. No voy a buscarte, no voy a tratar de destruir tu matrimonio. Solo quería que supieras que lo que vivimos fue real para mí. Lucía». Miré a Carmen. «¿Por qué nunca me diste esta carta?» «Sigue leyendo», dijo. Abrí otra carta. Esta era de 6 meses después. Lucía escribía que había conocido a alguien pero que no podía sacarse de la cabeza lo que habíamos vivido, que a veces pensaba en llamarme pero que sabía que no debía, que esperaba que yo fuera feliz con Carmen. Otra carta, 1 año después. Lucía escribía que se había mudado a otra ciudad para empezar de nuevo, que había conseguido un buen trabajo, que finalmente estaba conociendo gente nueva, pero que seguía pensando en mí. Carta tras carta tras carta, durante años, durante décadas, Lucía escribiendo, contándome sobre su vida, sus trabajos, sus relaciones, sus fracasos, preguntándome si yo la recordaba, si alguna vez pensaba en ella, si me arrepentía de haberla elegido a Carmen en lugar de a ella. La última carta estaba fechada hace 5 años. Lucía escribía que le habían diagnosticado cáncer, que los médicos le daban poco tiempo, que había vivido toda una vida pensando en un hombre que probablemente nunca había pensado en ella después de esa tarde, que se iba a morir sin saber si lo que vivimos había significado algo para mí. Mis manos temblaban cuando terminé de leer esa última carta. Miré todas las cartas esparcidas alrededor mío. Había al menos 200, tal vez más. 40 años de cartas que nunca había visto. ¿Interceptaste todas estas cartas?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. «Todas», dijo Carmen, «desde el primer día. Por eso siempre recogía el correo antes que tú. No podía arriesgarme a que vieras una». Sentí algo oscuro creciendo en mi pecho. Rabia, confusión, traición. «¿Por qué? ¿Por qué no me las diste? Porque si las hubieras visto habrías dudado, habrías cuestionado tu decisión de quedarte conmigo, y yo no podía permitir eso». «No tenías derecho», dije. Mi voz sonaba extraña, distante. «Tenía todo el derecho», respondió Carmen con una calma que me enfureció. «Eras mi esposo. Ella era la otra. Hice lo que tenía que hacer para salvar mi matrimonio. Pero yo había notado algo que no cuadraba». Miré la caja nuevamente, y en el fondo, debajo de todas las cartas de Lucía, había algo más, un papel diferente, más oficial. Lo saqué,
Era una certidumbre de defunción de Lucía. Murió hace 5 años. Cáncer de páncreas, tal como había escrito en su última carta. ¿Por qué tienes esto?, pregunté. Carmen respiró profundo, y entonces dijo algo que cambió todo. Porque fui a su funeral. El mundo se detuvo. ¿Qué? Lucía me escribió antes de morir. Me mandó una carta a mí, no a ti. Me dijo que se estaba muriendo, que quería verme una última vez, que necesitaba hablar conmigo antes de irse. Fui. Estuve con ella en el hospital las últimas 2 semanas de su vida. No podía procesar lo que estaba escuchando. ¿Por qué? Porque me lo pidió. Porque después de 40 años sentí que le debía al menos eso. Y porque necesitaba escuchar lo que tenía que decirme. Ay, ¿qué te dijo? Carmen se levantó, caminó hacia la ventana. Cuando habló, su voz temblaba por primera vez en toda la noche. Me dijo la verdad que nunca te conté, la verdad que guardé durante 40 años. Sentí que el piso desaparecía bajo mis pies. ¡Qué verdad! Carmen se volteó hacia mí. Tenía lágrimas en los ojos, pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de algo más profundo, de vergüenza, tal vez, o de alivio por finalmente poder soltar un peso que había cargado por décadas. Roberto, nunca traicionaste tu matrimonio. Las palabras no tenían sentido. ¿De qué estás hablando? Tú me viste. Me encontraste en la cama con Lucía. Sí, los encontré. Pero eso no fue una traición, fue una trampa. El silencio que siguió fue ensordecedor. ¿Una trampa? Hace 40 años tú estabas infeliz. Yo lo sabía. Veía cómo mirabas por la ventana con esa expresión de hombre atrapado. Escuchaba cuando suspirabas por las noches pensando que yo dormía, y tuve miedo, mucho miedo, porque sabía que eventualmente me ibas a pedir el divorcio. Yo nunca. Sí ibas a hacerlo. No lo habías dicho todavía, pero lo vi en tus ojos, y yo no podía permitirlo, no podía perderte. Entonces hablé con Lucía. No, le pedí que te sedujera. El mundo dejó de girar, dejé de respirar. Las palabras simplemente flotaban en el aire sin sentido. Le dije que necesitaba que tú hicieras algo tan horrible, que te sintieras obligado a quedarte conmigo por culpa, algo que te hiciera sentir que me debías el resto de tu vida. Lucía no quería hacerlo al principio. Dijo que era cruel, pero le ofrecí dinero, mucho dinero, dinero que había heredado de mi abuela y que tú no sabías que tenía. Le ofrecí suficiente para que ella pudiera mudarse a otra ciudad y empezar una nueva vida. No puede ser verdad, susurré. Pero incluso mientras lo decía, las piezas empezaban a encajar. La forma en que Lucía había aparecido exactamente cuando yo estaba más vulnerable. La forma en que siempre estaba disponible. La forma en que todo había sido tan perfecto. Lucía aceptó con una condición, continuó Carmen, que después de que yo los descubriera, ella podría escribirte cartas. No esperaba respuesta. Solo quería poder decirte lo que realmente sentía. Porque verás, Roberto, el plan era que Lucía solo fingiera sentir algo por ti. Pero ella realmente se enamoró. No era parte del plan, pero pasó. Entonces todo, mi voz se quebró. Todo fue real lo que ella sintió. Las cartas eran reales, sus sentimientos eran reales. Pero el inicio fue yo. Yo orquesté todo para que tú te sintieras tan culpable que nunca te atreverías a dejarme. Me llevé las manos a la cara. 40 años de culpa. 40 años de castigarme a mí mismo. 40 años siendo el esposo perfecto porque pensé que tenía que compensar mi traición. Y todo había sido una mentira. Yo era la víctima, no el victimario. ¿Por qué me dices esto ahora?, pregunté finalmente. ¿Por qué después de 40 años? Porque Lucía me hizo prometer algo antes de morir. Me hizo prometer que te diría la verdad. Dijo que no era justo que te fueras a la tumba cargando una culpa que no merecías. Me hizo prometer que esperara 5 años después de su muerte para estar segura de que yo realmente quería contarte, no solo porque ella me lo había pedido. Y hoy se cumplen 5 años. Me levanté. Sentía náuseas. Sentía rabia. No sé qué sentía. Manipulaste mi vida entera, dije. Me robaste 40 años. Te di 40 años, corrigió Carmen. Sin mí nos habríamos divorciado. Habrías sido infeliz tratando de encontrar lo que buscabas. Yo te salvé de eso. Te di estabilidad.
una familia, hijos, nietos, una vida completa. No tenías derecho, tenía todo el derecho, era mi matrimonio también. Y no iba a dejar que lo tiraras a la basura porque estabas teniendo una crisis de mediana edad. ¿Y qué pasa con lo que yo quería? ¿Con lo que yo sentía? Lo que tú sentías era confusión. Nada más. Yo te conocía mejor que tú mismo. Sabía que si superábamos eso, podríamos ser felices. Y lo fuimos, ¿no? Tuvimos una buena vida. Criamos 2 hijos hermosos. Tenemos nietos. ¿De verdad habrías preferido arriesgar todo eso por una aventura con Lucía que probablemente habría terminado en un año? No tenía respuesta, porque la verdad es que no lo sabía. No sabía qué habría pasado si hubiera elegido a Lucía. No sabía si habríamos sido felices o no. No sabía nada, y esa era la peor parte. Carmen me había robado la oportunidad de saber. ¿Alguna vez me amaste?, pregunté. ¿O todo fue control? Carmen me miró, y por primera vez vi algo en sus ojos que nunca había visto antes. Vulnerabilidad. Te amé. Dios, cómo te amé. Por eso hice lo que hice, porque no podía imaginar mi vida sin ti. Y sí, fue manipulación. Y sí, fue control. Pero también fue amor. Amor desesperado. Amor que no sabía cómo dejarte ir. Eso no es amor, dije. Eso es obsesión. Tal vez, admitió ella. Pero funcionó, ¿no? Estuvimos juntos 45 años. Esas fueron las últimas palabras que intercambiamos esa noche. Han pasado 6 meses desde entonces. Carmen y yo seguimos viviendo en la misma casa, pero dormimos en habitaciones separadas. Comemos juntos en silencio. Vemos televisión sin hablarnos. Nuestros hijos saben que algo pasó, pero no les hemos contado qué. No sé si algún día lo haré. He pensado en el divorcio. He pensado en mudarme. He pensado en hacer todas las cosas que no hice hace 40 años. Pero ahora tengo 68 años. ¿Qué sentido tiene? ¿Empezar de nuevo a esta edad? ¿Encontrar un nuevo apartamento? ¿Vivir solo en mis años finales? He pensado en Lucía, en lo que podría haber sido, en si ella realmente me amó, o si solo se convenció a sí misma de que lo hacía porque necesitaba dar sentido a lo que Carmen le había pedido que hiciera. Leo sus cartas a veces, todas, una y otra vez, tratando de encontrar respuestas en sus palabras. He pensado en Carmen, en si alguna vez fue realmente mi esposa, o si solo fui su proyecto, su cosa, algo que controlar y manipular para que su vida saliera exactamente como ella quería. Pero también pienso en los buenos momentos, en las mañanas de domingo tomando café juntos, en los abrazos a nuestros hijos, en las risas con nuestros nietos. ¿Todo eso fue real o también fue parte de su plan? No lo sé. Y esa es la verdad más dolorosa de todas. Después de 40 años de matrimonio, después de criar una familia juntos, después de construir toda una vida juntos, no sé qué fue real y qué fue teatro. Carmen tenía razón en algo. Tuvimos una buena vida, objetivamente buena, pero fue construida sobre una mentira. Y ahora que sé la verdad, no puedo dejar de preguntarme, ¿valió la pena? ¿Valió la pena los 40 años de culpa que cargué? ¿Valió la pena la vida que Lucía nunca tuvo porque se enamoró del hombre equivocado en la trampa equivocada? ¿Valió la pena el matrimonio que tuve con una mujer que me amó tanto que estuvo dispuesta a destruirme para mantenerme? No tengo respuestas. Lo único que sé es que ahora, a los 68 años, finalmente entiendo algo. El amor verdadero no manipula, no controla, no orquesta traiciones falsas para mantener a alguien atado. El amor verdadero confía, y si pierde, acepta la pérdida. Carmen me dio 40 años de su vida, pero me robó la oportunidad de elegir libremente. Y ahora, en nuestros años finales, estamos atrapados en esta casa juntos. Ella con la culpa de lo que hizo, yo con la rabia de lo que me hizo. Y ninguno de los dos tiene el valor de terminar lo que debería haber terminado hace 40 años. Tal vez ese es nuestro verdadero castigo, no el divorcio, no la separación, sino esto. Estar juntos para siempre sabiendo que nuestro amor nunca fue lo que creíamos que era. Y Lucía murió sola, amando a un hombre que ella sabía que nunca podría tener, cargando el secreto de que ella también había sido manipulada.
no solo por Carmen, sino por sus propios sentimientos que nunca debieron existir. A veces me pregunto qué habría pasado si yo hubiera visto, aunque sea una de sus cartas durante esos 40 años. ¿Habría dejado a Carmen? ¿Habría buscado a Lucía? Habríamos sido felices, pero la verdad es que nunca lo sabré, porque Carmen se aseguró de que nunca tuviera esa opción. Y ahora vivo con eso, todos los días. Cada vez que miro a Carmen desayunando frente a mí, cada vez que escucho sus pasos en el pasillo, cada vez que pienso en los años que me quedan y me pregunto, ¿voy a pasarlos con ella? ¿O finalmente voy a tener el valor de hacer lo que debí haber hecho hace 4 décadas? No lo sé. Y tal vez esa sea la respuesta. Tal vez nunca supe qué quería realmente. Tal vez Carmen tenía razón. Tal vez yo habría arruinado todo si ella no hubiera intervenido. O tal vez no. Tal vez habría sido feliz con Lucía. Tal vez habríamos viajado juntos. Tal vez habríamos tenido nuestros propios hijos. Tal vez habría descubierto quién era realmente cuando no estaba viviendo bajo el peso de una culpa falsa. Pero todo eso es tal vez, y los tal vez no construyen vidas. Las decisiones, sí. Y la decisión fue robada de mí hace 40 años por una mujer que me amaba tanto que estuvo dispuesta a mentirme para siempre. Entonces les pregunto a ustedes, a todos los que están escuchando esta historia, ¿eso es amor? ¿O es la forma más cruel de control que existe? Porque después de 6 meses pensándolo, todavía no tengo la respuesta. Y tal vez nunca la tenga. Pero hay algo más que necesito decir antes de terminar. Algo que descubrí hace 2 semanas y que todavía no le he contado a nadie. Encontré otra carta, una que Carmen no me mostró. Estaba escondida en el fondo de su cajón de ropa interior. La encontré por accidente cuando buscaba unas sábanas limpias. Era de Lucía, pero esta carta no era para mí, era para Carmen. Y estaba fechada una semana antes de que Lucía muriera. La leí, y en ella, Lucía le contaba algo a Carmen, algo que Carmen nunca me dijo, algo que cambia todo nuevamente. Lucía escribió, Carmen, me estoy muriendo y necesito decirte algo que nunca tuve el valor de decirte antes. Aquel día, hace 40 años, cuando acepté tu dinero para seducir a Roberto, yo ya estaba enamorada de él. Desde hacía meses. Desde antes de que tú me pidieras que lo hiciera, yo te mentí, te dije que solo lo haría por el dinero, pero la verdad es que lo habría hecho gratis, porque lo quería para mí. Tu plan no creó mis sentimientos, solo me dio permiso para actuar sobre ellos. Perdóname por nunca habértelo dicho, pero necesitas saber que tú no fuiste la única que manipuló esa situación. Yo también lo hice, y lo peor de todo es que Roberto nunca supo que fue amado genuinamente por ambas, por ti, con tu amor controlador, y por mí, con mi amor desesperado. Ambas lo amábamos tanto que estuvimos dispuestas a destruirlo, y creo que lo hicimos. Cuando terminé de leer esa carta, me senté en el piso del closet y lloré por primera vez en décadas, porque entendí la verdad completa finalmente. Yo no fui víctima de una manipuladora. Yo fui el premio en una guerra entre 2 mujeres que me amaban tanto que ninguna estuvo dispuesta a dejarme elegir libremente. Y las 3 vidas se arruinaron en el proceso. Lucía murió sola, amando a un hombre que nunca pudo tener. Carmen vive con la culpa de una manipulación que no fue solo suya. Y yo vivo sabiendo que pasé 40 años, castigándome por una traición que fue real para Lucía, falsa para Carmen y confusa para mí. Entonces les voy a hacer una pregunta diferente. Si 2 personas te aman tanto, que están dispuestas a manipularte, controlarte, mentirte, solo para mantenerte en sus vidas, ¿eso significa que fuiste muy amado? ¿O significa que nunca fuiste realmente libre? Porque ahora, a los 68 años, mirando atrás a toda mi vida, no sé cuál es la respuesta correcta. Y creo que eso es lo más triste de todo. Si llegaste hasta aquí, déjame en los comentarios. ¿Crees que Carmen tenía derecho a hacer lo que hizo? ¿O crees que Lucía fue la verdadera víctima? Dime de qué país nos estás escuchando. Y si alguna vez viviste una situación donde el amor se convirtió en control, comparte tu historia. No estás solo. Si esta historia te hizo pensar, compártela con alguien.
y suscríbete al canal para más relatos como este. Relatos que no te cuentan en ningún otro lugar. Relatos que te hacen cuestionar todo lo que creías saber sobre el amor. Nos vemos en el próximo relato.